Bueno, ahora sí. Repito el versículo. No tenía mi micrófono prendido. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Es un gusto, hermanos, estar aquí en el último miércoles y la última reunión del año. Es un privilegio, es una bendición, es una gran oportunidad. Porque, bueno, no es que seamos más fuertes que otros, simplemente es que la gracia de Dios y su misericordia ha sido grande con un servidor, con el más viejito de los pastores, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y ha tenido misericordia de mí. Sí me estoy cuidando, sí estoy protegiendo lo que debo proteger sin miedos y sin exageraciones, pero miren, el Señor aquí nos tiene todavía. Y hoy con el favor de Dios vamos a concluir la primera epístola del apóstol Juan, que hemos venido estudiando hace 8 días. Nuestro hermano Chucho, pastor, avanzó hasta el versículo 12 del capítulo 5, del último capítulo de Primera de Juan, y va a ser muy corto lo que hoy vamos a estar considerando, por cuanto tenemos una sorpresa para todos ustedes y deseamos cerrar con esta sorpresa y con esta bendición como un regalo, repito, de fin de año, dentro de esta última reunión de estudio. Vamos a elevar una oración al Señor. Padre, una vez más estamos muy contentos y agradecidos porque aunque no tenemos hermanos aquí en esta reunión como en las reuniones anteriores, Señor, por causa de los requerimientos del gobierno y de la necesidad por esta circunstancia difícil, estamos sin embargo a distancia, abrazados con el resto de nuestros hermanos que nos ven y aún con los que no nos ven, deseando que tu Espíritu una vez más nos guíe a toda verdad. Que podamos concluir esta epístola llevándonos tu bendición, tu enseñanza. Señor, gracias. Queremos rogarte, sin embargo, por aquellos que están todavía sufriendo los estragos del COVID. Nuestro pastor querido Chevo, Señor, lo ponemos en tus manos. Él está ahí en el hospital, pero nos lo reportan estable y está respondiendo bien. Te agradecemos porque está comiendo bien, porque está teniendo una saturación de oxígeno de más de 90. Y gracias te damos porque tú, Señor, estás con él y lo estás sosteniendo. También nuestro hermano pastor Gerardo Bravo, nuestro hermano pastor Iván, nuestro hermano pastor Beto, que ya prácticamente salió, mis 3 nietas, que también están infectadas por el virus, pero que ya están prácticamente libres de él. Te agradezco mucho, Señor, por mi esposa, a la cual tú también has guardado, y nuevamente por mi vida, porque hasta aquí tú no has querido que yo lo tenga. Señor, si mañana me da, mi vida está en tus manos. Te agradezco porque tu misericordia es mayor que la vida. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy vas a sembrar en nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesucristo. Muy bien, la última porción que nuestro hermano Jesús López, pastor, estuvo compartiendo fue sobre el importante testimonio del Espíritu en nuestras propias vidas de que somos hijos de Dios. Voy a permitirme solamente leer los versículos. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan.
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tú lo tienes? ¿Tú tienes al Hijo de Dios en tu vida? ¿Has invocado su presencia? Porque si no fuera así, yo quiero invitarte esta noche a que lo hagas. Y vamos a hacer una oración para que tú tengas el testimonio de Dios el Padre, que es su Hijo, en tu propia vida. Señor, bendice a aquellos que no te tienen en su vida. Te ruego que si hay alguno que está oyendo esto, tú puedas, Señor, testificar que Él es tu Hijo cuando Él crea que Jesucristo murió en su lugar. Salva, Señor, salva. Bendito seas por el testimonio que has dado. Y ese testimonio es tu Hijo Jesucristo. Nosotros lo tenemos a Él. Por tanto, Señor, tenemos vida. Te ruego por los que no tienen vida, porque no tienen a Cristo. Señor, concédeles tenerlo, para que el testimonio sea fehaciente de que tienen vida eterna y de que tienen al Hijo, a tu Hijo, Señor, en el nombre de Jesús. El apóstol Juan estaba, como ya lo dijimos, muy preocupado al escribir estas epístolas, porque había grupos, entre ellos los gnósticos y algunos otros, que negaban que Jesucristo era Hijo de Dios. Negaban que Dios se hubiera encarnado y que hubiera venido a realizar esa obra de redención con la entrega voluntaria de su Hijo Jesucristo. Al apóstol Juan le importaba mucho que la gente que lo escuchara y lo que pudiera quedar a la posteridad, como a través de sus cartas, fuera tan claro que la gente tuviera también luz en relación a tener a Jesucristo o no tenerlo. Para Juan era importante que ellos pudieran estar bien afianzados en este principio, en esta verdad. Estas cosas, decía Juan, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas se las he escrito a ustedes que creen, para que ustedes sepan que al creer en Jesucristo tienen vida eterna y para que sigan creyendo en el nombre del Hijo de Dios. ¿Es posible que haya alguien que haya creído y deje de creer? Bueno, aquí lo está diciendo con toda claridad. No solamente que creamos, sino que permanezcamos creyendo en el Hijo de Dios, para que sigan creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. En estos días de tristeza, porque acaba de partir nuestro amado hermano pastor Mauricio Ávila, nuestro querido hermano Mao, no podemos dejar de meditar en las circunstancias que rodearon su partida. Algunos incluso me preguntaban por qué. ¿Está mal que preguntemos por qué? No está tan mal. Sin embargo, esto denota, pues, necesidad de conocer más de Dios. Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera. Él no nos va a dar informes ni nos va a dar explicaciones, porque además no podríamos nosotros entender todos sus designios, todas las profundidades de su conocimiento. ¿Quiénes somos nosotros? Sin embargo, meditando en lo que estaba ocurriendo, porque son varios los hermanos por los que ha estado cargado mi corazón. Meditaba en cada caso y decía yo,
¿Qué cosas puedes estar tú viendo y acomodando y planeando y determinando en función de cada uno de ellos? Porque a cada uno los trata distintos. Y meditando en todo esto, el Señor me decía, tú no lo sabes, tú no sabes lo que yo pienso, me decía el Señor. ¿Por qué digo me decía? Porque oraba yo y pensaba en esto, entonces quiero pensar que Dios me contestaba de esta manera. Tú no puedes entender muchas cosas y todo lo que yo espero, porque eso sí fue claro en mi corazón, es que tú tengas confianza. Es que tú puedas decir, Señor, aunque no lo entiendo, aunque para mí las cosas no tienen lógica, sin embargo, el Señor me decía, confía en mí, yo sí sé lo que conviene. ¿Sabemos? Nosotros podríamos saber por qué se llevó a un pastor de 39 años dejando a su esposa y a su hijo pequeño. No, yo no lo sé. Nos puede parecer cruel, nos puede parecer que precisamente los que quizás son más necesarios, Él se los lleva. Yo no sé si allá en el cielo Dios lo va a poner a hacer algo a favor de nosotros. Yo no sé si Él quiso levantarlo por cuanto lo amaba más que a mí y ya no quiso que Él estuviera sufriendo en esta vida, porque es claro que lo mejor no está aquí. Hay tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Y lo único que completaba el Señor en mi corazón era, confía en mí, confía en mí, descansa en mí. Y entonces de repente pensé en mis hijos cuando eran pequeños. He pensado a través de todo esto que ha ocurrido en este precioso ejemplo. ¿Qué es lo que un papá podría desear con todo su corazón? ¿Qué sería lo ideal que podría él esperar de un hijo? ¿Se imaginan? ¿Cuántos saben que nuestros hijos pequeños no entienden cómo somos los papás? ¿Cuántos saben que los hijos pequeños no les gusta lo que nosotros como papás les pedimos? No les gusta la manera como los estamos conduciendo. Sobre todo porque ellos no alcanzan a ver como nosotros vemos. Lo que más desearíamos sería tener un hijo que casi nunca ocurre eso, que nos dijera, papá, yo no entiendo por qué me pides esto, no me gusta que me pidas esto, pero sabes, papá, aunque no lo entiendo y no sé por qué actúas así conmigo, yo te amo y como tú eres mi papá, yo confío en ti y no me preocupa si no lo entiendo. Eso es algo que para nosotros como padres sería precioso. ¿Y por qué nos gustaría que nuestros hijos pensaran así? Creo que porque estaríamos deseando que actuaran así porque confían en nosotros. Confían en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús tomó un lebrillo, una jofaina, una bandeja y una toalla y empezó a lavar los pies de los apóstoles? Y cuando llegó a Pedro, ¿recuerdan el momento? Señor, tú a mí no me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, Pedro, no tienes parte conmigo. También el Señor pudo decirle a Pedro, Pedro, lo que hago ahora, tú no lo entiendes, más lo entenderás después. ¿Sabes que yo sí creo que voy a entender cuando esté con mi Dios muchas cosas que ahorita no necesito entender, ni tengo por qué demandarle a Dios? Él es soberano y lo que a mí me da tranquilidad es saber que Él me ama, que me tiene en el hueco de su mano, que soy su hijo, que tengo el testimonio claro de que soy hijo de Dios, de que el Señor va a venir por mí y que voy a estar con Él por toda la eternidad. ¿Qué más necesito? No necesito nada más. Aquí el apóstol está diciendo que esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Saben cuánto oré por nuestro hermano Mauricio? ¿Saben cuánto tiempo y cuántas, no sé cuántas horas, pero cuánto tiempo pude estar clamando? Miren, yo me despertaba, apenas despertaba y venía a mi mente Mauricio y algunos 2 hermanos más antes de que el pastor Chevo enfermara y le decía, Señor, otra vez te ruego por el hermano Mauricio, por Rosita, Señor, te ruego que nos lo conserves, te ruego que... Yo le pedí a Dios mucho por nuestro hermano Mauricio, mucho le pedí. Y se lo llevó.
Obviamente el diablo puede venir a mortificarnos, para molestarnos, para decir no valió de nada tu oración, Dios no te oyó. Incluso a algunos les ha engañado diciendo, Él no existe. Yo me río de eso, porque una vez más, no importa que el Señor no me haya contestado a mí y a muchos que estuvimos pidiendo por Él. A mí lo que me importa es que Él es Dios, que me ama y que es mi Padre y que es soberano. Eso es lo que a mí me da confort. Pero aquí dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, es evidente que no estábamos pidiendo conforme a su voluntad. Porque ¿cuál fue su voluntad? ¿O el diablo ganó? No, de ninguna manera. La voluntad de Dios fue llevarse a nuestro hermano Mauricio y gloria a su nombre. Esa fue su voluntad. No fue mi voluntad. No era mi voluntad, ni la de mis hermanos pastores que lo tratamos y que lo vimos como un buen amigo. No era nuestra voluntad. La voluntad de Dios fue llevárselo. ¿Qué vamos a decir? Amén. Amén. Porque es Dios. Porque Él merece hacer lo que Él quiera hacer. Y esto sería importante analizarlo para todas las demás cosas que nosotros vivimos. Necesitamos estar en paz y estar en todo caso perfectamente seguros cuando le pedimos a Dios para entender que nos va a contestar afirmativamente. Pero cuando no, que Él haga su voluntad es lo mejor que nos pueda pasar. Porque Él dice que si algo pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que creo que nos deberíamos de preocupar más por conocer su voluntad para pedir solamente conforme a su voluntad y estar seguros que nos va a contestar. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos entonces las peticiones que le hayamos hecho. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, pero esto no está aislado del versículo anterior. Tendríamos que leer para no sacar del contexto el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad, sabemos que entonces Él nos va a oír. La Biblia nos habla de algunas cosas que son su voluntad. Por ejemplo, dice que su voluntad es que nadie se pierda. Si tú le pides a Dios por alguien que no ha sido salvo, ten la seguridad que Dios te va a oír, porque su voluntad es que nadie se pierda. Aunque pasen muchos años, es una garantía de que Dios lo va a salvar, porque estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Después parece que brinca un tema distinto, que no lo es del todo, y nos dice en el versículo 16 que si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no sea para muerte, pedirá y Dios le va a dar vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea para muerte. Hay pecado para muerte o que merece la muerte, por el cual yo no digo que se pida. Este pasaje por todas las edades ha sido un pasaje un tanto oscuro. Sin embargo, este pasaje tiene un paralelo que nos puede ayudar un poco a comprender el aspecto doctrinal y teológico. Podemos ir, por favor, a Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32. No sé si va a aparecer en su pantalla. Dice, por tanto yo les digo, todo pecado y blasfemias va a ser perdonado a los hombres, pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, no les va a ser perdonado. Este pasaje de Mateo nos puede ayudar a entender lo que nos ocupa ahora en Primera de Juan. ¿A qué pecado se refiere? ¿A qué pecado de muerte se refiere? Bueno, cuando nosotros le atribuimos las obras del diablo al Espíritu Santo, o decimos que lo que está sucediendo siendo del Espíritu tiene que ver con Satanás, no con Dios, estamos blasfemando porque nosotros no podemos hablar de esta manera. Y aún eso no sería del todo el pecado imperdonable. El pecado imperdonable tiene que ver sobre todo cuando nosotros apostatamos, cuando nosotros nos volvemos atrás, cuando nosotros ya no creemos, dejamos de creer. Lo único que nos salva
es la fe. Y el único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Si tú atentas contra el Espíritu, entonces no tienes mayor oportunidad, porque es el Espíritu quien te va a convencer de pecado. Dice que aún si blasfemáramos contra el Hijo, hay perdón, pero no contra aquel que nos puede mover al arrepentimiento, que es el Espíritu Santo. También Santiago, en el capítulo 5, versículo 15, nos da de alguna manera una pauta para poder comprender mejor este punto doctrinal tan difícil en muchos momentos. Santiago 5:15 dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Se acuerdan? Santiago está diciendo, si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos van a ir a la casa del que llamó, a la casa del que está enfermo, a la casa del que quizá está enfermo por sus pecados. Entonces la idea al hablar de pecados y de enfermedad es que hay una conexión entre esa enfermedad con lo que quizá él cometió para tener como consecuencia esa enfermedad. Y bueno, aquí dice que la posición de los ancianos en función de aquel que cometió el pecado está a favor siempre y cuando él tenga un corazón dispuesto a seguramente confesar estos pecados. Porque no se trata nada más de ungirle con aceite, sino que también dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. De manera que entonces entendemos que cuando los ancianos llegan para orar por alguien que está enfermo y que fueron llamados para esto, la persona debe estar recibiendo claridad, redargüimiento en cuanto a que su enfermedad es muy probable que tenga una relación con algunos pecados que ha estado guardando. Lo conveniente sería, pastores, como lo dice la Biblia, confesaos vuestras faltas unos a otros. Yo creo que esto que estoy padeciendo es causa de mi pecado. ¿Y por qué? Porque he cometido esto y esto y esto. No que los pastores tengamos el poder de perdonar pecados, sino que estamos como autoridades a favor de aquel que se humilla para encomendarlo a Dios y decir a la manera de un sacerdote: Señor, tú lo estás oyendo, libérale de esta enfermedad, él está confesando su pecado, somos sus autoridades, por tanto ahora te pedimos que lo sanes. Y lo ungimos con aceite y el enfermo sanará. Y si tuviere pecados, también le van a ser perdonados. Pero a veces hay pecados que no van a tener perdón, o las consecuencias de aquello no va a dejarse de enfrentar. Por ejemplo, dice la Biblia que en la iglesia hay algunos que enferman y otros se mueren porque no han tenido cuidado del aspecto del cuerpo de Cristo, porque muchos, dice, se adelantan a comer su propia cena. Había en Corinto tal diferencia entre hermanos y hermanos que en lugar de tener comunión hacían partidos y estaban separados. Esto era algo que el Señor desaprobaba, y algunos, por tener esa actitud en contra del cuerpo de Cristo, terminaban enfermos y otros se morían. De manera que hay pecados que pueden llevarnos a la muerte. Hay pecados que en ese sentido no son perdonados y traen consecuencias a nuestras vidas. Pero no son todos los pecados. En la mayoría de las veces todo es perdonado, excepto atentar contra el Espíritu Santo, repito, que es el único que nos lleva a ser redargüidos de pecado. Por eso, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no sea para muerte, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Ese pecado los llevó a la muerte. Pedro no los perdonó en un sentido. Pedro no los ayudó a que su pecado fuera borrado. Ese pecado no pidió Pedro por ellos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que hizo fue establecer un juicio que mató a Ananías y a Zafira. No pidió por ese pecado porque era un pecado que iba a llevarlos a la muerte, como un juicio por la mentira que habían cometido. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿A quién mintieron? Dice la Biblia que Pedro les reclamó, les reprochó: no han mentido a mí,
sino al Espíritu Santo. Y ahí está la consecuencia de meterse a mentirle a Dios. Bien, dice la Escritura además, hay pecado para muerte o que merece la muerte como Ananías y Zafira, y por ese yo no digo que se pida. Ese tipo de actitudes todavía tuvieron oportunidad cuando Pedro les preguntó, ¿vendieron en tanto la propiedad? Esto debiera darnos temor, hermano, porque si ahora los juicios que había al principio en la iglesia se llevaran a cabo, quién sabe cuántos muertos habríamos. ¿Por qué no ocurre? Porque no hay temor en la mayoría quizá, porque tampoco hay manifestación del Espíritu y eso pudiera estar siendo algo todavía más negativo y aberrante. Pero sigue diciendo, toda injusticia es pecado, claro. Y hay pecado que no es para muerte, la mayoría no son para muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y esto ya lo venimos viendo a lo largo de toda la epístola, la primera de Juan, el que ha nacido de Dios no continúa pecando o no practica el pecado como aquellos que son impíos. Un creyente peca, sí, falla, pero su vida ya no es una vida como la llevaba antes, de un continuo pecar. Eso es lo que está diciendo aquí. Sino que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no puede tocarlo para hacerlo caer como antes. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en poder del maligno. Pero nosotros no somos del mundo. Jesús le pidió al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo no sé cómo esté porque no lo recuerdo, alguna vez lo vi. La Biblia, con el título de la traducción de las Escrituras del Nuevo Mundo, ¿saben a cuál me refiero? Sí, a la Biblia, entre comillas, que no es Biblia, de los testigos contra Jehová. ¿Qué harán los testigos contra Jehová con este versículo? Porque ellos niegan que Jesucristo es Dios. Aquí Juan está estableciendo esto como algo que si ellos cambiaron, tienen que hacerlo porque de otra manera es una bomba que les explota en la cara. Refiriéndose a Jesucristo como el Hijo de Dios, Jesucristo es el verdadero Dios. No se está refiriendo a un Dios, sino al verdadero Dios. Es la vida eterna. Esa es la gran diferencia con los ruselistas, con los testigos de Jehová. Esa es la grandísima diferencia. Ellos no pueden ser salvos por cuanto niegan que Jesucristo es divino y que por lo tanto es el Salvador. Pueden decirlo de labios, pero para ser salvos por Cristo necesitan reconocer que como hombre simplemente no puede salvarlos, sino como Dios que vino y se hizo hombre para salvarlos. Finalmente dice, hijitos, guárdense de los ídolos, guárdense de todo aquello que ocupe el primer lugar en sus vidas, guárdense de todo esto. Cuánta preocupación tenía el apóstol, porque la iglesia en ese momento pudiera tener fidelidad en fe a la obra de Cristo, a la persona de Cristo, a la realidad de su sacrificio y de su obra a favor de nosotros. ¿Tú estás seguro de ser hijo de Dios? ¿Estás seguro que tú tienes el testimonio en tu corazón de que eres hijo de Dios? ¿Tú sabes que tu nombre está anotado en el libro de la vida? Quiera el Señor que así sea, hermano. Un abrazo de fin de año, un abrazo de nuevo año. Hagamos a un lado el miedo, tengamos las precauciones debidas, pero no dejes que tus defensas bajen con tanto temor. Confiemos en el Señor, guardemos las precauciones debidas, pero estemos cantando y glorificando a Dios y seguros de que tenemos el testimonio en nuestros propios corazones de que somos hijos de Dios.
Hasta el próximo año, amados hermanos. Dios me los guarde.